una nueva falla en el sistema a nivel nacional energético, porque ya tuvimos una falla hace poco, el ingeniero nos había dicho que no podía darse esa falla que hubo hace algunos meses, pero en este caso, coméntenos sobre la falla en la barra de subestación Molino, la cual está conectada a Paute. Bueno, mire, este tipo de fallas solamente pueden ocurrir en un sistema que no recibe mantenimiento. Esa es la realidad, ¿ya? Este, no explican detenidamente de qué se trata la falla, pero una falla como esa, con un sistema que recibe los mantenimientos adecuados, no debe pasar. Porque las barras, hay doble barra en la subestación. Si usted está usando una barra y tiene una falla, usted tiene que usar la otra barra. O sea, tiene que compartir, ¿no? Y cada una de las barras tiene también la capacidad para reemplazar a la otra para efectos de mantenimiento mismo. Entonces, no puede ser que la falla ha sido en las dos barras. O sea, que esa subestación no ha recibido mantenimiento desde cuándo. Eso es lo que tiene que decirnos el ministro o quien ha dado la noticia o SELEC, lo que sea, o el viceministro de Electricidad que también ha hablado sobre el tema. Tienen que decirnos por cuándo fue el último mantenimiento de esa subestación. Ese es el Y tema. para que se comprenda, el mantenimiento es como un vehículo. Si usted no le da mantenimiento a la batería, por ejemplo, si no le pone los debidos cuidados o no se va al lugar donde compró, esa batería puede fallar. De igual manera, si es que le deja prendido el vehículo o le deja conectada la batería, se le va a descargar algo similar, por así decirlo, haciendo una analogía breve, es lo que pasa en estas subestaciones. Exactamente, o sea, mire, le repito, el mismo Contralor ha detectado las irregularidades en los mantenimientos en el sector eléctrico, no solamente en generación, en transmisión y en distribución. Entonces, mientras eso no esté resuelto, estas cosas pueden pasar en cualquier parte del país. Esa es la realidad. Ahora, ¿Y algo se nos responsabilidad estaba de quién olvidando, es? perdón, esa ¿Responsabilidad de quién responsabilidad. es? O sea, ¿por qué no se De- hacen los mantenimientos ecuatorianos? Los mantenimientos no se hacen por falta de dinero, porque los dineros se los ha cogido el Ministerio de Finanzas con la autorización del presidente de la República. Esa es la realidad. Por eso no se hacen, no porque no se los quiere hacer. Están programados, pero a la hora de recibir, mire la ejecución presupuestaria que tiene el gobierno. Ahí se Claro. nota claramente que no está el presupuesto, pero eso no quiere decir que el dinero está para hacer las cosas. No se puede hacer Claro. porque a la hora de las transferencias no existe, ¿no? Y no existe, y digo horas de la transferencia porque previamente se le han cogido el dinero y ya tienen que devolverle. Ese es el tema. Ahora, esto es Pero si parte, hay plata para pagarle a Colombia, por ejemplo. por eso es que pido la auditoría de las O transacciones también hay plata internacionales. para traer una barcaza turca de dudosa contratación. Ahora, mire, eso es parte Claro. de posibles actos de corrupción, ¿no? Recordemos solamente para una cosita mencionar Claro. que por eso está detenido en Argentina Hernán Luque Lecaro, pues, por ser el zar de la corrupción del sector eléctrico en el país, ¿no? Entonces, eso, ¿para qué vamos a comentar otras cosas si eso fue el colmo de los colmos lo que pasó ahí en el gobierno anterior, ¿no? Y Y hasta el día de lamentablemente, hoy no lo extraditan. A ¿no? Hernán Luque Lecaro, hasta el día de hoy no lo extraditan. No han movido un dedo para extraditarlo prácticamente. Imagínense, un caso de corrupción que le costó el cargo a un presidente de la República, no se lo resuelve en este país. Esa es la verdad. Entonces, Totalmente. hay muchas cosas que hay que aclarar en estos temas y que necesitamos transparencia y se van a demostrar irregularidades gravísimas. Ese es el tema. Y aquí también podemos ver algunos de los titulares. Apagón general del pasado sábado 7 de septiembre se dio por falla humana. ¿Falla humana o falta de mantenimiento? Bueno, uno ya no termina de explicarse qué mismo es lo que pasa en el Nuevo Ecuador. Falla Mira, humana, complot, se llevaron el agua de Mazar. ¿Qué, qué es lo que pasa? este, no existe falla humana para una cosa como esta, ¿no? Usted si no cumple ciertos requisitos previos a una desconexión de una barra o algo por el estilo, eso no puede ocurrir. Hay un procedimiento para eso, ¿no? Entonces, eso está registrado en el sistema de operación.
y es fácilmente demostrable qué es lo que ha pasado. Si ha habido un error, pues tienen que demostrarlo, tienen que probarlo, ¿no? Y eso se prueba con la información que está registrada en los equipos de fallas de las unidades ahí en la central. Entonces, no hay que Inge- adelantar criterios y decir algo que sin demostrarlo. Aquí está la prueba de que esto fue lo que pasó. Eso lo pueden hacer, pero háganlo. No digan una cosa sin pruebas. Ese es el asunto. Ingeniero, hay otra de las cuestiones, y bueno, ya en los últimos minutos también quisiera abordarlo. El tema de si se necesitaría ya empezar con los apagones a nivel nacional, digamos de 2 o 4 horas, para evitar que en un futuro tengamos apagones de 10, 15, incluso hasta 35 horas, como pasó en el Cantón Naranjal. Sí, es correcto lo que usted dice. Es preferible con tiempo evitar el uso de, del agua de Masar, que en menos, ¿en qué? En 2 meses se la volvieron a vaciar, ¿no? O sea, se la volvieron a consumir esa agua de manera irresponsable porque esa no es la solución, eso solo agrava el problema, como estamos viendo en este momento. Y en este momento, sin capacidad de reacción para casos de mayor emergencia, ¿no? Ahorita estamos en un caso de operar normalmente un sistema. ¿Qué será cuando tengamos una emergencia en el sistema en realidad? O sea, ahí es cuando aumentan las horas de indisponibilidad, como usted dice. O sea, Entonces, estamos pateando la pelota para después. es una manera de tratar de tapar un hueco con otro, abriendo otro hueco, pero como se han tomado medidas, ¿no? Entonces, eso se agrava, ¿no? Ellos Y esperaban las que en estos días ya pusieran a operar la barcaza, lamentablemente no lo han podido hacer, ¿no? Y el Pero tema de la además, barcaza, justamente el tema de la barcaza también queríamos preguntarle. Dicen que es por el tema de las aguas un poco complicadas donde está estacionada actualmente la barcaza turca de dudosa contratación. ¿Qué es lo que está pasando ahí, ingeniero? ¿No era un buen puerto? ¿No preveyeron que las aguas eran complicadas para poder estacionar ahí la barcaza turca? ¿Qué es lo que pasó? lo único que le digo es que en ese muelle que está ahí, hay un muelle, hay dos muelles ahí. En esos muelles llegaban los barcos que llevan el combustible para esas centrales que había ahí. Ahí había dos centrales de generación, la de Termoguayas y la de Intervisa. Habían dos tipos de barcazas ahí. Y todos los barcos que llevaban el combustible llegaban ahí y descargaban atracados sobre el muelle. ¿Ya? Lo que sucede en estos momentos es que esa barcaza no es propiamente una barcaza, sino que es un barco con una quilla. Y Claro, fue adaptado. entonces ese barco es más complicado llevarlo a esa zona, a pesar de que le digo que los barcos de combustible entraban, ¿no? Pero ahí ha ocurrido un problema que cuando sacaron la barcaza de Intervisa para llevársela y cuando sacaron algunas barcazas de Termoguayas, más que nada la de Intervisa, prácticamente tuvieron que sacar una gran cantidad, hacer un movimiento de tierra y toda esa tierra debilitó y parte de esa tierra se fue hacia el estero y entonces el estero ahí ha perdido fondo, ha perdido fondo. Entonces, ¿y por qué ocurrió todo esto? Porque la barcaza en realidad no estaba sobre el agua, sino que la habían metido a tierra. La barcaza estaba en tierra. Para meter la tierra tuvieron que hacer una excavación enorme y meter la tierra a la barcaza, metiendo un poquito de agua para poderla empujar, como quien dice. Y después volvieron a tapar todo lo que habían removido. Pero esa remoción ocasionó un daño ambiental importante y aparte de eso, limitó el calado de ese estero y con eso empezaron los problemas ya desde la época en que se llevaba el combustible, ¿no? Entonces, como eso ya después dejó de funcionar, estas barcazas, no se habló más sobre el tema. Pero ahora ya vino el problema. Yo recuerdo que yo mencioné en una entrevista anterior que yo dudaba
de que esa barcaza pudiera entrar o ese barco pudiera entrar ahí. Y efectivamente lo que están haciendo ahora es dejarlo en el centro del estero, y entiendo que iban a clavar una especie de pilotaje en 4 puntos para poder amarrar el barco de cuatro puntos y de esa manera estabilizarlo. Eso es lo que iban a hacer. Pero los muelles no los pueden usar. Esa es la realidad de lo que está pasando ahí. Había un Y lo total. que dicen hoy, y lo que dicen hoy de que ya ha iniciado las operaciones justo en la madrugada, me parece que recibimos la noticia, o ayer en Ah, altas horas de la habría que noche, pero ver, dicen que habría ya que ha ver, iniciado. hay que ver todavía, ¿no? Porque en el momento que eso empiece a operar, ese movimiento de una unidad que prácticamente no es estable porque no está debidamente asegurada, vamos a ver si la vibración y todo lo que ahí ocurre no va a dar problemas. O sea, yo creo que debemos esperar y veremos si esa barcaza va a continuar operando correctamente, ¿no? Lo que deberían haber hecho es haber llevado a otro sitio que dé mayores seguridades, porque en cualquier momento ahí puede haber un problema. Imagínese usted que Y acuérdese que las cadenas que había traído la barcaza no resistían la presión, la tensión del movimiento del barco, y tuvieron que traer cadenas más reforzadas para poder mantener el barco estable, ¿no? Entonces, es que eso es lo que me preocupa, ingeniero. ¿Puede llevarse a cabo una catástrofe por tratar de hacer funcionar esta barcaza? o sea, lo grave sería que en pleno funcionamiento cedan esos pilotes que han clavado, y en un momento determinado ocasione pues que las líneas que están conectadas en forma aérea hasta la subestación se rompan haya eso ocasione, lo que va a ocasionar eso es simplemente una falta de suministro de energía importante en un momento de un solo golpe, y podría tener efectos sobre el servicio eléctrico en la ciudad de Guayaquil. Con esta terminamos y a modo de conclusión, ingeniero, el tema de si Ecuador, como diría la jefa de bancada de ADN, ha resolvido el tema de la crisis de energía eléctrica y si es, es necesario el tema de tener dos barcazas más, como ya han anunciado las autoridades, que probablemente vayan a traer dos barcazas más de esta misma empresa de, insisto, dudosa contratación, porque a todas luces parece que fue a dedocracia. Adelante, ingeniero. Bueno, yo creo que eh, traer una barcaza ya fue una cuestión que fue una medida emergente que hasta cierto punto, como parte de una solución de un problema heredado, creo que podría haberse aceptado como una solución parche, pero la solución que necesita el sector eléctrico es de inversión, ¿no? De inversión, de decisiones, ¿no? Y de decisiones no con el argumento de que tenemos que entregar todos estos proyectos al sector privado, ¿no? Ahora, sí puede haber la participación del sector privado en los proyectos termoeléctricos. Sí puede haber, y son de interés del sector privado. Eso también es aceptable. Lo que no es aceptable es que se pretenda entregar al sector privado lo que ya existe, lo que le ha costado al país la inversión en centrales hidroeléctricas, que se le entreguen al sector privado, que el sector privado pueda participar en una serie de transacciones no permitidas por la Constitución de la República, ¿no? Y que porque consiguen que se las apruebe el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional, ya son válidas cuando están violando la Constitución. Entonces, ese tipo de cosas no son, no es la forma de resolver. Aquí necesitamos plantas de generación nuevas de energía firme, no de energía fotovoltaica, que no es considerada una energía firme.
Energía firme son plantas que pueden operar las 24 horas de los 365 días del año. Esa es una energía firme, que siempre va a estar en operación. Y ese tipo de plantas, en estos momentos, para solucionar el problema asociado que tenemos, el problema es con las plantas que no son hidroeléctricas porque el problema es en los estiajes. Entonces necesitamos plantas. Nosotros como Foro Politécnico seguimos recomendando que se instalen plantas con funcionamiento a gas natural de tipo ciclo combinado para poder solucionar este problema, porque son los combustibles que menos afectación hacen al ambiente y son las que menores costos de producción tienen en los tipos de plantas termoeléctricas, ¿no? Entonces, a propósito de esto, en este nuevo Plan Maestro de Electrificación solamente se habla de un proyecto, me parece que es de 400 megavatios, con este tipo de generación que yo estoy mencionando. Pero aquí el país necesita más que eso para solucionar la crisis, ¿no? Entonces, yo le he dicho de entrada que hay 3.453 megavatios que no se han construido hasta el año 2024 y prácticamente hasta el 2025, porque el 2025 está a la puerta ya y no va a haber ninguna nueva planta de generación de acuerdo a cómo está la situación. Entonces, el plan maestro de electrificación del 2016 a 2025 no se ha cumplido. Tiene un déficit de casi, en números redondos, 3.500 megavatios de generación nueva. Entonces, con eso, si eso se hubiera cumplido, el país fuera una belleza, una maravilla en generación. Aparte de eso, dentro de eso están los proyectos Santiago y Cardenillo, ¿no? Que son parte de continuar con una matriz energética limpia, de tal manera que podamos seguir teniendo como teníamos hace poco tiempo hasta un 93% de energía hidroeléctrica. Eso es trabajar para el país, eso es trabajar en beneficio de los ecuatorianos y no construir proyectos como los fotovoltaicos que no son la solución, porque de 1.000 megavatios que usted instale, solamente produce el equivalente a una planta termoeléctrica de 200 megavatios. Entonces, eso es un engaño que se le hace al país, diciendo, aquí hay 1.000 megavatios de energía fotovoltaica y eso solamente va a producir 200 megavatios equivalentes en una planta termoeléctrica. Entonces, no es solución para el país, no va a cumplirse con las expectativas que se tienen. Lamentablemente, no sé si eso lo conoce las autoridades del sector eléctrico, pero en definitiva eso es lo que se debe cambiar, la forma de enfocar la política del sector eléctrico, y no solamente el sector eléctrico, sino de todos los sectores estratégicos, incluido el sector petrolero, ¿no? Que usted sabe perfectamente que ahorita la intención es entregar el campo Sacha a las compañías internacionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es contratar, pero ni siquiera se inician los procesos para contratar una planta de 400 megavatios. Necesitamos 4, según nosotros, Foro Politécnico. 4 plantas de ese tipo hasta llegar a los 10 años, de aquí a 10 años. 4. Y lo más pronto que se las instale mejor, porque tenemos un déficit total de generación en este momento comparado con el Plan Maestro de Electrificación de 3.500 megavatios. Que dicho sea de paso, nos costaría menos y eso sí realmente sería una inversión para el país, no como la barcaza, insisto, que va a estar 18 meses y luego ya se va a ir. Las plantas termoeléctricas, las hidroeléctricas, todo lo que se construye pues, puede durar 20, 30, 40, 50 años dependiendo del mantenimiento y el uso que se le den. Han sido Sí. las apreciaciones. Una ¿Iba a cosita decir al algo? final, Claro, Frank, de esos que el gobierno está comprando supuestamente en estos momentos, que son 340 megavatios, prácticamente los 340 son para reposición de equipos que están fuera de servicio, dañados, porque ya se destruyó, porque no se le hicieron los mantenimientos en el momento que tenía que hacerse, ¿no? Porque esa es una cosa que también el Contralor no lo dice. Él dice que ha claro. encontrado ese déficit, pero no dice las consecuencias de haber tomado esas decisiones. La consecuencia es que se destruyó todo ese equipamiento. Y ahora, ¿quién lo repone? ¿Y por qué no se hace un avalúo de todo lo que cuesta eso?
En el año 2016, 2017, todo el parque termoeléctrico del país estaba operativo. 100% estaba operativo. 2.600 megavatios era, ¿no? Más o menos. Más o 2.600. menos ahí andaba. 2.500, 2.600 megavatios era la energía efectiva que disponía el parque térmico. Actualmente, a duras penas, llegamos a 800 en los momentos críticos. Esa es la realidad. Entonces, Una cuarta parte. Un eso es lo que treinta y tenemos tres que por ciento. resolver. No se está haciendo, no hay inversión en este año, como decía ahí, que se iba a hacer un bloque de energía nueva, energía firme. No hay energía nueva, lo que están es reemplazando equipos que están dañados. Eso es lo que están haciendo. Entonces, los términos hay que aclararlos, porque por otro lado, dicen que se está haciendo reposición de equipo, pero a partir recién del año 2027, me parece, y 2028, o 26 o 27, que se va a hacer reemplazo en un total de 400 megavatios. Lo que están haciendo es eso ahorita, reemplazando, ¿ya? Porque es lo más rápido, ¿no? Y está bien que se lo haga, en eso no hay discusión. Está bien que se lo haga porque eso es lo más rápido de hacer, pero tenían que hacer una planta nueva, pues de 400 megavatios que no la están haciendo. Entonces, vamos a seguir comprando la energía a Colombia a los costos que nos están vendiendo y ya sabe la pérdida que eso significa para el país. Que lo diga el Contralor General del Estado. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda del Foro Politécnico, a quien, como siempre, agradecemos por haber estado aquí en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva, seguros de contar con su participación en futuros análisis. Y bueno, así como se viene los apagones en el país a futuro, esperemos que por lo menos haya una planificación en los apagones y no nos llegue al final del día a tener 10, 15 y hasta 35 horas como pasó en el Cantón Naranjal. Un buen día, ingeniero. Buen día, un saludo a los ecuatorianos.